Sabemos que estás para darnos libertad. Dentro de nuestro corazón, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Oh, gran Dios, ay cielo, que nada se abre.
Santo, grilletes espirituales, que tus ojos vendan espirituales, escamas están cayendo en el nombre de Jesús. Eres libre en el poder de Dios. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. Si has sido bautizada en el Espíritu Santo, desata esas lenguas celestiales, desata, porque dice la palabra de Dios, el que habla en lengua, en idiomas celestiales, se está edificando. Es uno con Dios. La traducción es esta, porque yo tengo grandes propósitos para Masaya, porque cuando Dios levanta el fuego de Dios cae en un lugar, la gloria de Dios cae, hay bautismo del Espíritu Santo, hay señal visible en lengua y hay intérpretes, hay profetas en medio de la casa. El Señor dice, yo estoy con ustedes para librarnos, para salvarnos. Yo soy el Dios de toda carne, yo soy el Dios de Nicaragua, yo soy de las naciones. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Nicaragua está pasando por tiempos de crisis, pero el Espíritu Santo le dice a Nicaragua, tú eres amada mía, trasera preciosa, no serás oprobio para las naciones. Porque yo te he amado, porque yo te he escogido, Nicaragua, para que brilles entre las naciones como una antorcha de salvación. Oh, si los gobernantes que han actuado mal en Nicaragua mirarán que la espada de la conversión de Jehová estará sobre ellos. Porque si yo no perdoné ni a mis ángeles que pecaron contra mí, tampoco lo haré contra ellos. No los exoneraré a menos que se arrepientan de sus pecados. Y Masaya, mi mirada está sobre ti, le dice el Espíritu Santo. Oh, Rabacanda, Rabaquía, Rabacita, Rabacita. Tú que amaste a tu gobernante y te falló, hasta te quiso verte destruida por venganza política. Me dice el Señor, yo levanto a Masaya como un bastión de la gloria de Jehová, y donde el enemigo mató a mucha gente en Masaya, en Nicaragua, yo voy a resucitar un remanente, un renuevo de la gloria de Jehová, y se levantarán más apóstoles, más profetas, más evangelistas, más misioneros. Levantaré de Nicaragua, aleluya. Esa Nicaragua que decía ya no se levanta, esa Nicaragua parece que va a ser destruida. Reprendo al enemigo en el nombre de Jesús y declaramos que los oráculos proféticos de Dios son los que prevalecen sobre Masaya, sobre toda Nicaragua, que Nicaragua va a ser catapultada a la gloria de Dios, que el conocimiento de la gloria de Jehová sobre Masaya, sobre toda Nicaragua y a lo largo de las naciones se va a extender y va a cubrir toda la tierra para que las naciones sepan y crean que Jesucristo es el único Dios, el único Señor, el único sanador, el único libertador, el Dios de toda carne, para el cual nada es imposible. Dios dice en su palabra, en el oráculo profético de Isaías, que Dios ha creado con sus manos a las naciones, y Dios en un segundo las puede crear, en un segundo puede levantar a Nicaragua y en un segundo puede destruir también a las naciones. En el nombre de Jesús. Pero yo, amada Nicaragua, dice el Espíritu Santo, te he visto con ojos de misericordia y he decidido hacer un pacto contigo. Yo te levantaré con el poder de la diestra de Jehová, te sustentaré, te levantaré, te salvaré. Los hijos de Nicaragua serán vistos en las naciones para gloria mía, dice el Señor Jesucristo. Yo levantaré a embajadores de mi reino que llevarán mi palabra con poder, con autoridad, con denuedo, con la unción del Espíritu Santo, acompañado de señales milagrosas. Declaro y profetizo que un portal de salvación
profeta de Jesucristo, yo lo desato, yo lo profetizo, que la gloria de Jehová está salvando la vida a lo largo del continente, de todos los mundos. En el nombre de Jesús declaro milagro, ciegos recobraron la vista, paralíticos levantarse de las sillas de ruedas, que los muertos resuciten en el nombre de Jesús, que la gloria postrera de nuestra casa espiritual será mayor que la primera. Desatamos y profetizamos que viene un avivamiento para esta iglesia, que esta iglesia va a ser ensanchada a nuevos niveles de gloria espiritual, que la gloria de Jehová está visitando como una lluvia, como un renacer, como un nuevo amanecer, en el nombre de Jesús sobre este lugar. Pronto en el nombre de Jesús yo voy a poner la gracia, la sabiduría y la habilidad para hacer las riquezas en esta iglesia. Declaramos que pronto estarán construyendo un tabernáculo digno, un tabernáculo de adoración grande, grande, bello y hermoso. En el nombre de Jesús, donde también adorarán mi nombre como lo están haciendo, pero verán que yo estoy con ustedes y que yo estoy en medio de ustedes. Aleluya. Solo ha sido un tiempo de prueba para esta iglesia. Yo estoy santificando esta iglesia, dice el Espíritu Santo. Yo estoy limpiando esta iglesia. Estoy limpiando de toda injusticia, dice el Espíritu Santo. Porque en este lugar mi gloria se está derramando, dice el Espíritu Santo. Y aquí van a haber muchos milagros, maravillas, prodigios y portentos. Porque llevo a los pastores de esta iglesia a mayores niveles. Por cuanto han sido fieles en medio de la prueba, yo los catapultaré a otro nivel de gloria. Porque la boca de Jehová lo ha dicho, así será, así se cumplirá. Tal cual está escrito, tal como Jehová lo ha dicho a través de mi boca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Pueden sentarse, denle aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Único Dios verdadero. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a predicar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. La importancia de la Biblia en la vida de todo ser viviente. La importancia de la Biblia en todo ser viviente. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, que es la Biblia, es la palabra soplada, respirada por Dios. Aleluya. Ya decíamos que la palabra de Dios tiene 66 libros divinamente inspirados por el Espíritu Santo. La palabra Biblia es en realidad el plural libros, ¿verdad? Que se deriva del término griego biblos, nombre de la corteza de una planta llamada papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir, ¿verdad? Como un dato histórico. El principal centro de exportación de este material se hallaba en la ciudad fenicia de Biblos, de la que tomó su nombre. Poco a poco se fue usando para los libros hechos de esta corteza y después para todos los libros de cualquier material que fuesen. Alrededor del año 400 después de Cristo, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia primitiva, les dio el nombre de Biblioteca Divina a la Santa Escritura. Aleluya, gloria a Dios. Y desde ese tiempo los escritores cristianos, los escritores sagrados, han aplicado la palabra Biblia a la colección de todos los libros divinamente inspirados, ¿verdad? Que contiene 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y 27 libros en el Nuevo Testamento, donde Dios, ¿verdad?, utilizó aproximadamente a 40 escritores sagrados de diferentes naciones, de diferentes lenguas, de diferentes personalidades, de diferentes oficios y profesiones. Ahí tenemos, ¿verdad?, al escritor sagrado de, ¿verdad?, de
de Lucas, que era de profesión médico, ¿verdad? Tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Que era un hombre versado en la palabra de Dios, un hombre que era influyente en el Sanedrín, ¿verdad? Era un hombre fariseo de fariseo, ¿verdad? Era un hombre muy celoso del cumplimiento de las leyes de Jehová, ¿verdad? Según la tradición judía. Conocía mucho de las leyes del templo, pero él no había tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. Fue hasta en Hechos 9 que él tuvo un encuentro con Jesucristo palpable, vivo, aleluya, donde el mismo Dios se le apareció en el camino hacia Damasco, donde él iba a ejecutar, a firmar la sentencia de muerte contra los cristianos de la iglesia primitiva del siglo I, que descendió, se originó con el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 4, de la cual hemos sido descendientes usted y yo. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos, amados hermanos, de que la palabra del Señor era necesario, sí, que Dios levantara a ese líder, ¿verdad?, llamado Ananías. Nótese que no dice la Sagrada Escritura que era apóstol, que no era profeta, no dice que era evangelista, simplemente era un líder espiritual, con buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en su vida, obediente. Porque para ir donde Saulo de Tarso, que en ese momento no se llamaba Pablo, que era un perseguidor, ¿verdad?, cruel contra la iglesia de Cristo, habría que ser muy obediente realmente, ¿verdad? Porque alguien que había tenido esa historia, ese pasado de ser un perseguidor de la iglesia, le pudo haber dicho a Ananías, al Señor: no voy a profetizarle, no voy a orar por él, porque me puede asesinar. Sin embargo, pues él fue valiente, obediente a la voz del Espíritu Santo, se levantó y fue a orar, ¿verdad?, por el apóstol Pablo. Y dice que los ojos, las escamas espirituales que él tenía en sus ojos cayeron cuando él oró, y cuando Dios le hizo saber cuánto le amaba y que lo había llamado con un gran propósito, como te ama a ti, a mí y a todo el mundo, que Dios creó con sus manos y que tiene grandes propósitos en tu vida y en la mía y con todas las naciones. Y vemos de que le dijo sí, ¿verdad?, de que le hacía saber de cuánto iba a padecer por causa del amor de Cristo y por predicar su palabra. Hoy en día nos encanta, ¿verdad?, a los pastores, a los predicadores que nos inviten a las iglesias, nos gusta que nos atiendan bien, ¿verdad? Tal vez en un hotel, que nos lleguen a traer en el carro. Y en esos tiempos no era así, amados hermanos. Había que padecer por la causa de Cristo. Y vemos de que este apóstol Pablo luego se convirtió en apóstol Pablo, ¿verdad?, donde él mismo decía: soy apóstol de Jesucristo, no por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Y hay que ver que para decir eso hay que estar plenamente convencido y hay que tener el respaldo divino, ¡aleluya!, para poder decirlo. Y más en esos tiempos que había una cruel persecución del Imperio Romano contra la iglesia de Jesucristo. Y él mismo lo sabía, porque él fue partícipe de eso. Él fue uno de los que firmaba sentencia de muerte contra los cristianos de la iglesia primitiva. Y sin embargo, él dio testimonio ante el rey Agripa y Festo, encadenado y preso por la causa de Cristo. Pero él decía en Efesios 6, él da el testimonio: pero el evangelio de Jesucristo está libre. Yo estoy preso en cadena, pero el evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, está libre. Y él dio el testimonio de cuando él iba camino a Damasco. No fue fábula, no fue cuento. Él contó de lo que él fue testigo, de lo que él vio
vio en gloria a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien persigue a un hijo de Dios, usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. No son las 4 paredes arquitectónicas que conforman un templo. Dice la palabra del Señor en las epístolas a San Pedro que los hijos de Dios somos piedra viva en Cristo, aleluya, que somos casa espiritual, que somos edificio espiritual para la gloria de Dios, amén, que hemos sido extraídos de la roca madre, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, la piedra viva, la piedra del ángulo, ¿verdad? De nuestra fe. Esa piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser Cristo Jesús, ha venido a ser su palabra, la piedra angular de nuestra fe, de nuestra salvación. Aleluya. Y el apóstol Pablo dio testimonio de ese Cristo viviente, no de ese Cristo que el emperador romano y los fariseos, la clase sacerdotal en aquellos tiempos, los celotes, los herodianos y todos aquellos que conspiraron, fueron los autores espirituales y mentales de la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero no es solamente se lo debemos a ellos, se lo debemos al pecado de la humanidad, que es la causa por la que Cristo tenía que morir en la cruz, y para que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, que el profeta Isaías, 400 años antes del advenimiento de Cristo y antes de que se promulgara el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que se anunciara en el Evangelio de San Mateo, en los 4 evangelios, ¿verdad? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Sobre el advenimiento de Jesucristo, su vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Vemos a ese apóstol Pablo dando testimonio de que Cristo murió en esa cruz, pero Él resucitó, dijo, y Él está vivo. Y cuando el rey Agripa y el rey Festo, en ese juicio que lo estaban juzgando y condenando injustamente por la causa de Cristo y por defender la palabra de Dios, Él dijo: el rey Agripa y Festo manifestaron: por poco me persuade a ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque la unción del Espíritu Santo estaba sobre ese varón de Dios, porque la autoridad de la Sagrada Escritura habla por sí sola. No necesita ser demostrada la existencia de Dios ni del poder de la palabra de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que la autoridad máxima de la palabra de Dios, es cierto, ha sido atacada, ha sido perseguida, pero nunca podrán quitarle el valor, la autoridad de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios ya no pertenece a los cleros religiosos de la Iglesia Católica Romana. Ya salimos de esa época de oscurantismo. Ahora la palabra de Dios corre libremente en todo el mundo y ha sido traducida en todos los idiomas, en todos los dialectos. Aquí en Nicaragua ya está la Biblia en misquito, gloria a Dios. Está en inglés, está en alemán, en todos los idiomas. Aleluya. Y eso es una conquista para el reino de Dios, amados hermanos. Gloria a Dios. Y saben una cosa, como abogada se lo digo también, y la palabra de Dios da testimonio que dice que si él no hubiera apelado ante el emperador romano, lo hubieran absuelto al apóstol Pablo, porque era inocente, porque lo estaban tratando como un delincuente de alta peligrosidad por causa de defender la palabra de Dios, por dar su testimonio viviente de Cristo, Cristo muerto, Cristo encarnado, Cristo resucitado, aleluya. Y entonces vemos de que por eso es que él fue llevado a Roma, porque era un propósito de Dios para que él ya cumpliera con su misión. Y ya vemos, ¿verdad?, que en Roma es donde él es asesinado, ¿verdad?, muerto, hecho héroe mártir por la causa de Cristo y de su palabra. Y dice la tradición judía que el apóstol Pablo fue decapitado.
No está en la Sagrada Escritura, está en la tradición judía. Y hay un gran misterio en torno a la muerte del apóstol Pablo. Dice que la cabeza rodó 3 veces y que luego emanó un manantial de la cabeza del apóstol Pablo. Un manantial, ¿verdad? Que seguramente es símbolo de la palabra de Dios. Porque dice en Juan 7:39, el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Amén. Y así, amados hermanos, usted y yo ahora no tenemos excusa para predicar la palabra de Dios. Porque en otros países hay persecución por predicar la palabra de Dios y en Jesucristo. Y Dios nos va a pedir cuenta, amada iglesia del Señor, sobre nuestro tiempo, cómo lo administramos, sobre los dones, cómo los estamos administrando, si los estamos multiplicando para el Señor, si estamos levantándonos como atalayas, como centinelas del ejército de Dios, si usted y yo estamos cumpliendo con la gran comisión que nos ha delegado el Señor Jesucristo. No se necesita tener un título de pastor para ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Muchos cristianos dicen, primero tengo que prepararme. No, es buena la preparación. Yo te lo digo porque para la gloria de Dios yo soy teóloga y soy abogada y notaria pública. Y fui jueza para la gloria de Dios. Pero hoy, como el apóstol Pablo, yo puedo decir que todo eso yo lo he estimado por basura, por el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. Es mejor servirle a Cristo, es mejor ser fiel a Dios, porque de ahí emanan todas las bendiciones que un ser humano necesita para ser feliz, para ser libre, para ser próspero, porque la palabra de Dios es fuente de vida eterna, porque el mismo Jesús dijo, las palabras que yo le doy a ustedes, le dijo a sus discípulos, son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios, porque amar a Jesucristo, tener la vida eterna, es el mayor tesoro de la eternidad que Dios nos ha dado, porque nada se puede comparar con el amor de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, ese mismo apóstol Pablo que fue martirizado por la causa de Jesús, declaró en su discurso triunfal en Romanos 8:31 al 39, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, espada, cárcel, naufragio, vituperio, todo eso él lo vivió en carne propia. No lo contó, no lo narró que lo vivió otro discípulo, lo vivió en carne propia. Y él dijo, ante tales cosas, dijo él, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por lo cual, dice él, estoy persuadido, y ojalá fuera tu convicción y la mía. Por lo cual estoy persuadido, dijo él, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada, visible o invisible, del cielo o del infierno, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que Dios muere. Aleluya, aleluya, vale la pena servir a Jesucristo, vale la pena levantar la bandera del reino de Dios, vale la pena levantar la poderosa palabra de Dios en alto, aleluya, porque costó el alto precio de la preciosa sangre de Jesús derramada en esa cruz, costó que nuestro Señor Jesús se levantara triunfante de la muerte de el Hades al tercer día para darnos esa victoria a su iglesia poderosa, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Declara el Salmo 119, 105. Porque como dijo el profeta Jeremías, ¿acaso mi palabra no es como el fuego que quebranta la piedra? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, lo declara Efesios 16:17. Es parte del armamento de un guerrero de Dios, en la armadura del poder de Dios. Allí está la espada del Espíritu, que declara Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo
profundo de nuestros tuétanos, de nuestras coyunturas, que parte el alma, que corta maldad en nuestro ser, que vivifica nuestro espíritu. Aleluya, aleluya, para llevarnos a una vida de íntima comunión con el Espíritu Santo, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Aleluya, porque el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo y su riqueza y al final perdiera su alma? De nada sirve. ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? La respuesta es nada. Aleluya, porque solo en Cristo, amado hermano, hay vida eterna. Amén. El Espíritu Santo ha hablado a su iglesia. Y el Espíritu Santo está ministrando también a lo largo de las redes sociales. Yo sé que el Espíritu de Dios está ministrando en este lugar, que ha hablado a tu vida, que ha tocado tus entrañas, tu corazón. Si le has fallado a Dios, si has pecado, este es tiempo aceptable de salvación, como declaró el apóstol Pablo en la poderosa palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:10 al 11. Es uno de los textos más poderosos de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque contiene la oración de la salvación. No hay oración más poderosa que esa, y es bíblica, ¿ya? Y es la única que nos lleva a la presencia de Dios. No es, ¿verdad?, una innovación, no es invento de los evangélicos, ¿verdad?, sino que es la oración de la salvación, que dice: cerca de ti está la palabra de Dios. La palabra de Dios es asequible, es entendible, que da sabiduría, hasta un niño pequeño la puede entender. Así la diseñó Dios, para ser entendida, para ser creída, para ser amada y para ser temida y obedecida. Gloria a Dios por todos los hombres, porque cerca de ti está la palabra de Dios, no está lejana. Óigalo bien. Los seres humanos han endurecido su corazón por el pecado y han hecho los mandamientos de Dios gravosos y no lo son. Cerca de ti está la palabra de Dios, cerca de tu mente, de tu corazón y de tu boca. Esta es la palabra de fe que te estoy predicando. No es religión. Cristo no es religión. Ninguna religión salva al hombre, porque la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, en Romanos 1:16. Y esto fue lo que llevó a convertir al reformador protestante Martín Lutero. No me avergüenzo del evangelio, que es buenas nuevas de salvación, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Porque si usted en esta tarde usted confesara que Cristo murió por sus pecados y resucitó, será salvo. No hay más requisito, óigalo bien, más que la fe. Esos eran los fundamentos de Martín Lutero. Solo fe, solo gracia, no obra. ¿Está oyendo? La obra perfecta la hizo Cristo en la cruz. Ni que quitarle, ni que ponerle. Cristo dijo en la cruz, sus últimas palabras célebres fueron: consumado es. La obra de salvación está terminada, está consumada. Aleluya. La deuda que usted y yo merecíamos por nuestros pecados ya fue pagada por Cristo en la cruz. Ya el precio por nuestros pecados, ya Cristo lo pagó con su preciosa sangre. Aleluya. Así de que solo con creer con tu corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, usted y yo somos salvos. Así que si el Espíritu Santo te ha hablado en esta tarde, ponte sobre tus pies. Gloria a Dios. Le vamos a pedir al ministro de la alabanza que lo ministre. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a ratificar todo el pacto de salvación con Cristo, porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 8:9 que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. La verdad de Dios no está en él. Hace vana la cruz de Cristo. Pero que si nosotros, ¿verdad?, confesamos nuestros pecados ante Dios, no ante ningún hombre, no ante ningún cura, ante ningún sacerdote, sino ante Jesucristo, en oración, Dios es fiel y justo, dice la poderosa palabra de Dios, para perdonar nuestros
están viendo por las redes sociales, a repetir esta oración en voz audible por la salvación. Repite ahí conmigo: Padre Celestial, Dios Todopoderoso, he escuchado tu palabra. Tu Espíritu Santo me ha despertado fe en ella. Creo fielmente que tu palabra es espíritu y es vida eterna. Creo, Señor Jesús, en ese sacrificio que por amor a mí hiciste en la cruz hace 2018 años para perdonarme de todos mis pecados. Señor Jesús, te confieso con mi boca para salvación como mi único, suficiente, exclusivo y eterno Señor y Salvador de mi vida, de mi familia, de mis futuras generaciones, porque eres un Dios multigeneracional, eres un Dios de pacto que en las diferentes dispensaciones has tratado con tu pueblo, Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde ese Antiguo y Nuevo Testamento, has dado fiel testimonio en tu palabra que amas a la humanidad, que diste tu vida por el más vil pecador y que no hay pecado que en la sangre de Cristo no tenga perdón, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios que no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero si le has fallado a Dios, si has pecado, este es tiempo aceptable de salvación. Hoy tus pecados que eran rojos como el carmesí, Dios los ha emblanquecido como blanca lana. Hoy tus pecados, al confesar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, han sido lanzados a las profundidades de la mar, como lo declara Judas 7:19. Señor Jesús, ayúdanos a cumplir tu propósito divino en nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a amarte por sobre todas las cosas, como solo tú eres digno de ser amado, de ser creído y obedecido, de ser temido con temor reverente para no pecar contra ti. Señor Jesús, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Borra nuestro nombre del libro de la muerte. Borra nuestros pecados del libro de las memorias, Señor, y haz una nueva obra de salvación, de santificación en mi vida. Gracias, Jesús, por amarme y por perdonarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Adoramos al Cordero de Dios, a Jesucristo. Exaltamos la poderosa palabra de Dios.